Bueno, damos paso a la siguiente disertación. Estamos bastante bien en tiempo, en los tiempos de las disertaciones. Una participación especial que tiene que ver con la protección del patrimonio. Es la licenciada Pilar Arrozagaray. El rol de la Policía Federal Argentina e Interpol en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Ella participa por la Policía Federal Argentina. Pilar Arrozagaray es licenciada y profesora de nivel medio y superior en Artes, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, UBA. Actualmente se desempeña profesionalmente como auxiliar de seguridad y defensa en el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la Policía Federal Argentina y se encarga del manejo de la base de datos nacional de bienes culturales sustraídos, así como de la base internacional de obras de arte robadas de la Secretaría General de Interpol. Pilar también ha asistido y participado de la organización de cursos de protección del patrimonio cultural dictados por el departamento en el que trabaja. A nivel académico han dictado cursos de extensión en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA sobre arte, música y estéticas del siglo XX y ha formado parte de diversos grupos de investigación sobre dicha temática. Bueno, Pilar, bienvenida, es un gusto tenerte presente y bueno, cuando gustes, puedes Bueno, comenzar. muchísimas gracias, Leandro, por la presentación. Gracias a la Federación Argentina de Archiveros por la invitación a exponer en este Congreso de Archivística. Gracias en nombre de la oficina, por supuesto, y del comisario Gómez Benigno por permitirnos estar acá y comentar nuestra labor. Voy a proceder a compartir la pantalla. Bien, como comentaba recién Leandro, les voy a hablar sobre el rol de la Policía Federal Argentina e Interpol en lo que es la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Inicialmente comentarles cómo está formado estructuralmente nuestra oficina. Nosotros pertenecemos a Policía Federal, estamos bajo la Dirección General de Coordinación Internacional, que es en donde se tramita, digamos, la representación de nuestro país en Interpol. El departamento, a su vez, tiene dos suboficinas. Una es tutela de bienes culturales, en la cual yo me desempeño con el manejo de las bases de datos, y la Oficina de Investigación de Delitos Culturales, que es lo que llamamos la parte operativa, las brigadas en sí que realizan las investigaciones. Bien, hablamos de protección de patrimonio cultural. Bueno, digamos, ¿qué es el patrimonio cultural? Según la definición de la UNESCO en 2006, son las manifestaciones de la memoria colectiva, fuentes de identidad y singularidad irreemplazables, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque cada elemento que pertenece, cada bien cultural que forma parte de la historia cultural de una sociedad o de un país, de una nación, tiene un significado y un valor simbólico que excede ese valor material y es irreemplazable. Lo que ese elemento, ya sea material o inmaterial, como la música o el lenguaje, representa para la historia de esa sociedad, es algo irreemplazable. Mucho de esto también se nota en lo que son las lenguas originales. El hecho de querer preservarlas y de que no se pierdan es porque, al ser irreemplazables, parte de esa cultura empezaría a desaparecer. Entonces, bueno, como continúa la definición, son testimonio invaluable del pasado y tienen información, son eslabones imprescindibles para reconstruir la historia, sin los cuales no solo se pierden los objetos en sí mismos, sino también la información que llevan implícitos, que es esto que mencionaba de la parte simbólica que hace a la cultura de cada sociedad. Bien, ¿cuáles son los medios más, perdón, pase de slide, los medios más comunes para proceder a lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales?
los bienes materiales, parte de recuerden, perdón, que el patrimonio cultural se divide en bienes materiales e inmateriales, ¿no? Los materiales serían obras de arte, archivos, instrumentos musicales y demás. Los inmateriales serían en general los inmuebles. Ahora bien, los inmuebles, parte de esos inmuebles también se pueden ir dividiendo y separando. Por eso acá decimos que los métodos más comunes para transportar y proceder al tráfico ilícito de bienes culturales es ocultar los bienes en otros objetos, dividirlos en partes, por ejemplo, una escultura se puede dividir en partes, y ocultar esos bienes para su tráfico a otro país en equipajes de viaje, por ejemplo. Aquí radica la importancia, sobre todo, de las bases de datos, porque al insertar los objetos en las bases nacionales y después proceder a su carga en las bases internacionales, lo que estaríamos evitando es ese transporte en valijas hacia otros países. ¿Por qué queremos evitarlo? Porque la realidad es que cuando un bien es sustraído, hay que evitar de todas las maneras posibles que salga del país, porque eso dificulta aún más luego su recuperación. Por supuesto que lo mejor siempre es preservar que no se extravíe del lugar donde tiene que estar, pero si llegara ese caso, lo siguiente fundamental es evitar que salga del país. Bien, ¿cuáles son las herramientas con las que contamos en Argentina para evitar este tráfico ilícito? Hay un comité argentino de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales que está integrado por distintos organismos. Aquí pueden, bueno, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, las Fuerzas Federales de Seguridad, el INAPL, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, la UNESCO, AFIP y demás. Todos estos organismos nos reunimos mensualmente, ahora de manera virtual, pero mensualmente para desarrollar estrategias que mejoren y aumenten, digamos, la protección de los bienes culturales con el fin de evitar este tráfico ilícito de bienes culturales, tanto de nuestro país como el ingreso de bienes culturales de otros países y la identificación de esos bienes para después alertar a los países de origen, digamos, si se hallaran bienes de otros países en nuestro país. Este comité lo que hace es después generar alertas a Interpol, a la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, y al Consejo Internacional de Museos, que es el ICOM. Entonces, esta labor mancomunada lo que permite es que a través de nuestro departamento de protección del patrimonio cultural, que centraliza la información en relación con Interpol, después estemos comunicados y todos tengamos acceso a esa información de relevancia para que, frente a un hecho ilícito, la rapidez es esencial y se pueda comunicar de manera efectiva y rápida lo más pronto posible. Otro de los elementos, como les mencionaba, es el hecho de que nuestro país sea uno de los 194 países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, y la Policía Federal Argentina es la fuerza federal designada para ejercer esa representación de nuestro país en esta organización internacional. Más allá de Interpol, lo que se recomienda es tener unidades policiales especializadas en el área, en la temática de la protección del patrimonio cultural y la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales. Nuestra oficina fue creada en el año 2002 a partir de la iniciativa del actual comisario mayor Marcelo Daniel Elaibe, y desde ese entonces somos una de las primeras fuerzas en Latinoamérica que es de unidad especializada en este área, y de esa manera nuestro país dio cumplimiento a lo que es la Convención de la UNESCO de 1970, en la que se desarrollan diversas medidas sugeridas, digamos, para la prevención de la importación y exportación de bienes culturales de manera ilícita. Bien, algunas de las policías que cuentan con unidades especializadas en el continente europeo, tenemos los pioneros, digamos, han sido los carabinieri, el TPC, la Oficina de Tutela de Patrimonio Cultural de Italia, que han cumplido 50 años de historia el año pasado. Y luego tenemos en España también el Cuerpo de la Guardia Civil y el Cuerpo de Patrimonio Histórico, trabajando conjuntamente.
En Francia tenemos la Oficina de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que es el área especializada de la Policía Nacional Francesa. Tenemos luego también en Irlanda, Holanda y Grecia, y la realidad es que en todos los países están intentando justamente desarrollar estas unidades especializadas en lo que es el tráfico ilícito de bienes culturales. En nuestro continente americano tenemos, bueno, nuestra oficina que surgió en el año 2002 de la Policía Federal Argentina. Luego tenemos la Policía de Investigaciones de Chile, que tiene una oficina dedicada a lo que es los delitos contra el medio ambiente y el patrimonio cultural, así que allí también tendrían su unidad especializada. La Policía del Perú, que ha creado recientemente, hace unos dos años, su unidad especializada, luego de asistir a muchos cursos brindados por nuestra oficina y con nuestra orientación. El Ecuador también, la Policía Nacional de Ecuador, ha creado su unidad especializada, la Policía Federal de México, y en Estados Unidos tenemos lo que es parte del FBI, una unidad especializada en delitos contra el arte. Así que bueno, estos son los cuerpos especializados en la temática en nuestro continente de América. Luego en nuestro país, pionero ha sido, bueno, la Policía Federal Argentina, con la creación del actual Departamento de Protección del Patrimonio Cultural. La Gendarmería Nacional Argentina también ha creado una división de delitos contra el medio ambiente y el patrimonio cultural en el año 2003. La Prefectura Naval Argentina tiene su división Policía Judicial, que también atiende este tipo de delitos, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tiene oficinas descentralizadas en distintos puntos del país, con los cuales también trabajamos en conjunto en pos de preservar el patrimonio cultural. Por parte de las policías provinciales, que también han estado desarrollando unidades especializadas y especializándose en este tipo de delitos, tenemos la Policía de Córdoba, que fue una de las pioneras también de las provincias en generar su división de delitos culturales, con quien tenemos una muy fluida comunicación y muchas veces hemos trabajado en conjunto. Luego Salta, la provincia de Salta, generó un área de medio ambiente y patrimonio cultural. Luego la Policía de Jujuy, con su Policía Intercultural, que también defiende el patrimonio de este tipo de delitos. Y La Rioja recientemente ha generado su Departamento del Tráfico Ilícito de Patrimonio Cultural. La verdad que también con personal de la Policía de La Rioja que ha venido a capacitarse en cursos brindados por nuestro departamento. Así que estamos realmente muy, muy contentos con el desarrollo de estas unidades especializadas en las policías provinciales de nuestro país. Bien, importante mencionarles esto que es el Protocolo Único de Actuación para los delitos previstos en la Ley 25.743, que es la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. La realidad es que cuando nos encontramos frente a una excavación ilegal, por ejemplo, en un sitio arqueológico, un yacimiento arqueológico o paleontológico, hay que seguir ciertos pasos, digamos, para tratar de preservar lo más posible el sitio y evitar dañarlo lo más posible. Para poder comprobar, digamos, y asegurar que los cuerpos de seguridad intervinientes frente a un delito, en esos casos, no dañen los lugares ni dañen los elementos que nos permitirían encontrar a los delincuentes, digamos, se ha creado un protocolo que ha sido desarrollado por nuestra oficina y que en el año 2018 el Ministerio de Seguridad de la Nación ha publicado con la resolución 543 del año 2018, y esto lo que permite es que las 4 fuerzas federales, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, deban seguir este protocolo único de actuación para los delitos previstos en esta ley, que son los de protección del patrimonio arqueológico y protección del patrimonio paleontológico. Así que esta también es otra herramienta de labor mancomunada entre las distintas fuerzas que nos permite preservar el patrimonio y, en este caso en particular, arqueológico y paleontológico. Bien, bueno, aquí les comentaba, el objetivo es unificar los criterios y estandarizar la actuación,
y optimizar, por supuesto, el accionar en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Otra de las áreas en las cuales venimos desarrollando una labor intensa es en la capacitación, no solo del personal de nuestra fuerza, sino también de las demás fuerzas, como les comentaba, las fuerzas provinciales, fuerzas de otros países, y actualmente de manera virtual también tenemos alcance a más países de otras regiones del mundo. Hace 6 años que desarrollamos un curso en especialización en protección del patrimonio cultural, la primera edición fue en el año 2015, y este año, bueno, debido a la pandemia del COVID-19 lo hemos hecho de manera virtual, pero la verdad es que estamos muy contentos porque también el alcance ha sido muy, muy grande. Nos hemos también unido con el Ministerio de Cultura de la Nación y la Oficina de Montevideo de la UNESCO, que también han aportado, digamos, su valioso contenido y su valioso aporte a lo que es esta capacitación para comprender realmente cuál es la importancia de la protección del patrimonio cultural y por ende la importancia de nuestra labor y de estar capacitados para hacer cumplir con nuestro deber, ¿no? Bien, por otra parte, también desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, hace ya 4 años que venimos implementando un curso virtual de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, lo que les mencionaba antes del protocolo único de actuación, que a este curso acceden las fuerzas de seguridad nacionales, ya que lo brinda el Ministerio de Seguridad de la Nación. Por otra parte, también desde Policía Federal hemos incorporado cursos en lo que es el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, y el año próximo, en 2021, estaremos desarrollando un curso virtual de 3 meses de duración, que el año 2019 lo hemos hecho de manera presencial, y este año lo hemos desarrollado de manera virtual para implementarlo el próximo año ya de manera virtual. Y bueno, son cursos de posgrado que pueden acceder miembros de las fuerzas, personal trabajando en organismos estatales o privados dedicados a la protección del patrimonio cultural, y también la comunidad en general. Está abierto para gente, digamos, de diversas disciplinas que estén desarrollando, estén interesados en desarrollarse en lo que es el ambiente de la protección del patrimonio cultural. Esto para comentarles cuál es la capacitación que hacemos en nuestra propia fuerza, en la Policía Federal Argentina. Tenemos parte de la currícula de la Escuela de Cadetes de Oficiales y de la Escuela de Suboficiales, una materia de protección del patrimonio cultural, y en la Escuela también de Inteligencia Criminal, para el personal de inteligencia, tenemos un módulo en el currículo de protección del patrimonio cultural. Bien, aquí ven también capacitación a integrantes de la aduana, la hemos hecho en el año 2017 en la provincia de Jujuy. Ha venido personal de Interpol, de la Secretaría General de Interpol, que se encuentra en Lyon, en Francia, y hemos capacitado al personal de aduana. Yo les comentaba previamente que en el Comité Argentino de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales hay personal de aduana participando en ese comité, y la realidad es que es muy importante también la capacitación del personal de las aduanas, para que, lo que les comentaba antes, de reconocer qué bienes pueden llegar a ser catalogados como bienes culturales, para reconocer si en algún equipaje hay algún objeto de este tipo, para proceder a su incautación preventiva y luego continuar con las comunicaciones que corresponden para efectivamente revisar si es o no un bien cultural y evitar que salga del país, o viceversa, que entre del país un bien que es procedente de otra nación. En lo que respecta a nuestras bases de datos, digamos, nuestra oficina fue pionera también en desarrollar una base de datos nacional de bienes culturales sustraídos, y la característica más importante es que esa base de datos es de acceso público. Si ustedes ven aquí la interfaz, ustedes ponen en cualquier explorador, interpol.gov.ar, van a ver una pestaña que dice Patrimonio Cultural, y van a ver una opción en el menú que dice Publicaciones de robo. Esa opción en el menú, Publicaciones de robo, la realidad es que la puede consultar cualquier persona, y a raíz de este acceso público se ha implementado la obligatoriedad
por ejemplo, marchands de arte o casas de subasta, tasadores y demás, a que consulten nuestra base de datos pública antes de proceder a la comercialización, a la compra o a la venta de algún bien cultural. Esto lo que permite es que ellos no puedan aducir la buena fe de no saber, digamos, que ese bien estaba catalogado como sustraído, que tenía un pedido de secuestro judicial y demás, y de esa manera evitamos también, o por lo menos ponemos una barrera para impedir, digamos, que se hagan operaciones comerciales con bienes culturales que han sido robados o sustraídos de algún lugar y puedan retornar, digamos, más fácilmente a donde deben estar. Bien, el Object ID es una de las herramientas más importantes para nosotros. Se estableció oficialmente en el año 97 a raíz del ICOM, un convenio entre la UNESCO, Interpol e ICOM, el Consejo Internacional de Museos. Lo que hace este Object ID es, representa un formulario que cuando hay un ilícito de una sustracción, un robo de un bien cultural, lo que se pide para cuando se haga la denuncia policial es entregar este formulario, que tiene ciertos datos básicos que nosotros necesitamos para poder proceder a la incorporación de ese bien cultural en lo que es la base de datos nacional y luego la base de datos internacional. Algunos tipos de datos son, por ejemplo, el tipo de objeto, los materiales con los que está confeccionado, las medidas, algún detalle particular, por ejemplo, en algún cuadro si tiene alguna resquebrajadura o alguna firma en algún lugar particular, bueno, cualquier índice que nos pueda dar, nos aporte datos sobre la singularidad de ese objeto, va a ser bienvenido y va a estar detallado en este tipo de formulario. También nosotros lo que necesitamos es una imagen, que se nos aporte una imagen del bien, por supuesto de alta calidad o a color, digamos, y de buena calidad. Como verán, la imagen correcta sería la de la izquierda, incorrecta sería burdamente la de la derecha. La realidad es que nosotros en nuestra base de datos nacional procedemos a la incorporación de todo bien, aún si no se posee foto, pero en la base de datos internacional, lamentablemente, por una cuestión de protocolo, digamos, de calidad de información y demás, no se puede introducir ningún objeto que no tenga una fotografía de calidad a color. Por eso siempre nosotros indicamos tener inventarios con fotos y información de todos los bienes, y mínimamente, como medida preventiva, tener ya el formulario Object ID de cada uno de los objetos que se posee ya completado para agilizar luego los trámites en caso de un ilícito. Bien, esto es un poco el procedimiento que se hace que se sigue para informar a nuestra oficina sobre un robo, digamos. Lo primero que siempre aconsejamos es preservar el lugar del hecho de manera intacta, o sea, no alterar ningún rastro, ninguna cuestión. Imaginen que esto es lo mismo en todos los delitos, ¿no? En todos los crímenes. Cualquier variación entre cómo el delincuente ha dejado la escena y la llegada de la policía puede alterar esos eslabones que nos lleven a descubrir quién ha sido el delincuente y cómo ha procedido a hacer el ilícito, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es preservar intacto el lugar del hecho, bueno, luego, por supuesto, hacer la denuncia. La realidad es que desde hace ya varios años nuestra oficina es quien centraliza la información, entonces si hay un hecho, por ejemplo, en la provincia de San Luis, la policía de San Luis que interviene tiene como obligación, digamos, informar de ese ilícito siempre que esté involucrado en los bienes culturales, ¿no? que sea un delito contra el patrimonio cultural, tienen la obligación de informarnos a nosotros, que somos quienes centralizamos los datos. Bien, después esto de aportar el formulario Object ID y acompañar con fotografías y remitir toda esa información a nuestra oficina. Como les mencionaba recién, la Secretaría General de Interpol no publica ninguna orden internacional de pedido de secuestro, a menos que no se posea fotografías, y como consejo, por esta razón, nosotros siempre aconsejamos a los museos, coleccionistas privados y demás entidades dedicadas a la cultura que tienen
en su haber y bajo su tutela patrimonio cultural o bienes culturales, que ya tengan inventarios detallados de cada uno de los bienes, junto con fotografías a color de buena calidad de cada uno de los objetos, ¿no? Si no pueden realizar inventarios, lo que les mencionaba anteriormente es que, aunque sea mínimamente, ya tengan formularios Object ID completos con la información de cada uno de los objetos. Pero bueno, tengan en cuenta que el Object ID no reemplaza la realización de un inventario, ¿no? Que siempre el inventario es lo mejor. Bien, aquí tienen un ejemplo de lo que es un pedido de secuestro en la base de datos nacional. Ustedes, bueno, si entran a esa página que les comenté, van a poder buscar por título de obra, por tipo de obra, si es un cuadro, un libro, un documento histórico o lo que sea, y les va a arrojar el resultado según lo indicado en la búsqueda, que va a ser esta interfaz. Esto lo que nosotros luego hacemos con la información de la base de datos nacional es generar alertas, como les mencionaba en el Comité Argentino en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, perdón, y generamos alerta en estos distintos organismos, ¿no? En Interpol la realidad es que lo que hacemos es proceder a la carga de ese objeto en la base de datos internacional, que les voy a comentar a continuación. El sistema se llama PSYCHE, es Protection System for Cultural Heritage, y la interfaz es esta que ven aquí. Esta base de datos es de acceso restringido. Hace unos años que han permitido el acceso de personas que no son miembros de fuerzas de seguridad, pero siempre se tiene que hacer por medio de un usuario y una contraseña que se tiene que tramitar a través nuestro, digamos que somos el nexo con la Secretaría General de Interpol, y luego Secretaría General de Interpol brinda un usuario y una contraseña a esa persona que tiene que estar fundamentado, ¿no? por las razones por las cuales podría llegar a tener acceso. Les doy un ejemplo: el director del Museo Nacional de Bellas Artes es un usuario registrado en esta base de datos que tiene acceso a consultar las obras que están en esta base de datos. Ahora bien, ustedes van a ver en esta interfaz que aquí hay un rol de NCB User, sería uno de los usuarios de nuestra oficina, que tiene acceso a lo que es consultar en las bases de datos, saber qué obras están publicadas y también entrar información, es decir, cargar un objeto. Para eso sí hace falta, para poder proceder a cargar un objeto, hace falta ser miembro de una fuerza de seguridad. Bien, y aquí está cómo se vería el pedido en la base internacional. Sería la misma obra que previamente les mostré en la base nacional. Aquí ven información como objeto, título, la referencia interna, el artista que realizó la obra, la fecha de carga y demás elementos, ¿no? Estos elementos tengan en cuenta que son los que están en el Object ID. Luego también la Secretaría General de Interpol ha creado esta herramienta, que es una aplicación que lo que permite, ya se está implementando allá en Europa, lo que permite es que, por ejemplo, cuando la policía va a realizar un procedimiento, un allanamiento a algún lugar, puede sacar una foto de un bien cultural que haya encontrado y automáticamente consultar la base de datos a ver si ese objeto encontrado, ese bien cultural encontrado, tiene pedido de secuestro o no en la base de datos internacional. La realidad es que es una herramienta muy útil, sumamente ágil, y que facilita mucho la labor policial y sobre todo la eficacia, ¿no? Lo más rápido posible saber si un bien está en la base de datos internacional o no con pedido de secuestro. Nuevamente, digamos, otra herramienta de Interpol Secretaría General lo que hace es publicar todos los años las obras de este tipo de carteles, digamos, de avisos con las obras de arte más buscadas. Y bueno, esta es, por ejemplo, de junio del 2020, ponen siempre 6 piezas y lo que hace es alertar, digamos, llamar la atención específicamente sobre estos objetos. Bien, lo que les mencionaba previamente, una herramienta sumamente importante para todas las instituciones dedicadas a la preservación del patrimonio cultural es la confección de inventarios, ¿no?
con soporte óptico, magnético o escrito, bueno, esto del Object ID, las fotografías a color de alta calidad. Nosotros desde Policía Federal lo que hemos estado haciendo es un registro de bienes culturales de la Policía Federal, que ha comenzado ya hace unos 6 años. Les voy a mostrar algunos de los bienes que tiene la Policía Federal Argentina. Esta es una obra titulada Orden y Trabajo, que fue realizada por Benito Quinquela Martín. Es la única obra de este artista en la cual se ve un policía. Ustedes verán allí arriba a la derecha, hay un policía montado en la escena portuaria típica de este artista, ¿no? Bueno, el lugar en donde se encuentra esta obra es el Casino Oficiales del Cuerpo de Policía Montada, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Y frente a esa otra obra, bueno, aquí está la obra que fue restaurada, está aquí a color. Frente a esa otra obra está esta otra de Benito Quinquela Martín, también el mismo artista, que se llama Atracando. Bien, luego el Departamento Central de Policía Federal Argentina, que ha sido declarado Monumento Histórico Nacional a través del Boletín Oficial 33.986 del año 2018, y bueno, como dato importante, ha sido una obra arquitectónica de Francesco Tamburini, en la cual intervino Francesco Tamburini, y tiene su famoso patio de las palmeras con Marcos Paz en el centro. Lo vamos a ver en esta fotografía. Y bueno, se encuentra también, por supuesto, en la ciudad de Buenos Aires. Allí en el medio verán a Marcos Paz, que fue el primer jefe, digamos, de la Policía Federal Argentina. Otra de las obras, esta que está en la delegación Rosario, es otra obra pictórica llamada La Montonera, del artista Julio Banzo. Y bueno, lo que tenemos en esta realización de inventarios es que nuestra oficina ha ido comunicando a todas las dependencias policiales que tengan en sus dependencias bienes culturales. Lo que tienen que hacer es informar de esta situación a nuestra oficina, y nosotros procedemos a evaluar si esa obra merece o no, digamos, reúne las condiciones necesarias para ser catalogadas como bienes culturales, y en caso de que reúnan estas condiciones, son incorporadas al inventario de bienes culturales de la Policía Federal Argentina. Fue el caso de lo que ocurrió con la delegación Rosario, que nos envió la consulta para incorporar esta obra, y bueno, es a raíz de eso que ha sido incorporada en el inventario de los bienes culturales de nuestra institución. Bien, ahora comentarles un poco sobre las estadísticas. Les comenté el tema de la creación de la base de datos nacional. Tenemos algunos números aquí de pedidos de secuestro en las bases, en la base nuestra, digamos, en la nacional. Desde el año 2002, que fue la creación de nuestra oficina, hasta 2019, hemos incorporado 8.342 bienes culturales en nuestra base. La realidad es que la creación de esa base también lo que ha permitido justamente es el desarrollo de este tipo de estadísticas, que previamente no existía, y que por eso nosotros nos convertimos en centro de información a nivel nacional de los datos justamente de secuestros, de pedidos de secuestro y de recuperaciones de obras, ¿no? Bueno, verán luego la cantidad de recuperaciones, distintos objetos, ¿no? Distintos tipos de bienes culturales, del año 2002 al año 2019. Algunos casos de recuperación por la acción policial, les traje ejemplos sobre todo lo que tiene que ver con recuperación de bienes culturales de tipo de documentos históricos. Aquí verán un mapamundi de Ptolomeo. Este fue un caso internacional porque fue robado de la Biblioteca Nacional de España. El caso venía por un ciudadano argentino que se hacía pasar por investigador, iba a la biblioteca a consultar siempre un mismo libro, y la realidad es que luego personal de esa biblioteca notó la faltante de ciertas páginas de ese libro que consultaba este señor, y procedió a la incorporación en la base de datos internacional y a la comunicación de esta situación a los canales de Interpol. De esta manera nosotros tomamos noticia de esta situación y empezamos una investigación en conjunto,
que nos llevó a poder recuperar eso en el mismo año, estos bienes en nuestro país, ¿no? Entonces, la realidad es que ahí la comunicación entre la Policía de España y la Policía Federal Argentina a través de los medios de Interpol fue realmente muy efectiva, y en esto que les mencionaba de la importancia de la eficacia, digamos, de los medios para lo más rápido posible comunicar las situaciones y proceder a comenzar las investigaciones y poner todos los medios disponibles para intentar recuperar los bienes, ¿no? Bien, otro caso fue en la biblioteca de Lanús, de provincia de Buenos Aires. La realidad es que en este caso se notaban en los libros, digamos, que había partes de las páginas que estaban cortadas, que era donde justamente estaban los sellos de la biblioteca, y se encontraron en diversos parques. Ustedes saben que aquí en la ciudad de Buenos Aires, también en provincia de Buenos Aires, como en la localidad de Morón, hay ferias de libros de comerciantes, digamos, que venden libros antiguos y demás, y muchas veces son de dudosa procedencia, como en este caso. Entonces, bueno, lo que más nos indicó, digamos, que estos libros eran los que habían sido robados, es este tema de estar arrancadas las hojas para arrancar justamente los sellos de la biblioteca. Este es un caso de Colón, del Archivo General de la Nación. Ustedes saben, la ley que protege, no se los mencioné, es la 15.930, es la ley que protege a los archivos, a los documentos históricos nacionales, y es bajo esta ley que nosotros procedemos a incautar todo este tipo de bienes. Aquí, bueno, en este caso eran manuscritos de San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, en documentación epistolar privada, todo el principio del siglo XIX, que pertenecían al Archivo General de la Nación y que habían sido sustraídos de allí, y luego se encontraron en una vivienda particular en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Recoleta, y gracias a la labor policial, digamos, pudieron ser recuperados y restituidos a su legítimo tenedor, que es el Archivo General de la Nación. Bueno, en este caso eran documentos de la Armada Argentina, también fueron sustraídos de un centro naval en Mar del Plata, y eran cartas, planos históricos, libros antiguos, documentación de la institución de la Armada Argentina, y fueron recuperados y también devueltos a la Armada. Fueron encontrados en este caso en Bahía Blanca. Entonces fíjense aquí, no salieron del país, pero sí cambiaron de ciudad. Así que bueno, también aquí la investigación nos permitió localizarlos, pero también este tema de tratar de evitar lo más posible el traslado de este tipo de bienes culturales, porque también tengan en cuenta que todo traslado les genera un daño, ¿no? O sea, los documentos tienen cierta preservación, cierto modo de preservación, de conservación, al igual que todos los bienes culturales, que al ser trasladados de un lugar a otro sin la correcta conservación, sin las correctas medidas de conservación, son dañados. Ahora sí, un caso del Teatro Colón, se habían sustraído de la biblioteca. Recuerden que bueno, el teatro había estado en refacción para su reinauguración, y bueno, en ese proceso se habían sustraído unas cartas y fotografías de dos compositores muy famosos, como Giacomo Puccini y Giuseppe Verdi, y pudimos recuperarlos en el año 2014 y restituirlos al director de la Biblioteca del Teatro Colón. En este caso, uno de los más recientes, fueron bueno, 10 documentos históricos pertenecientes también al Archivo General de la Nación. Estos fueron recuperados en Santiago de Chile. Ahora les voy a contar un poquito cómo venía este caso. Eran cartas que firmaba Juan Delgado, y que se comunicaba con la Junta de Gobierno de Buenos Aires para sostener la iniciativa de independizarse del Reino de España, ¿sí? Entonces, bueno, en esas epístolas se contaba, se relataba, digamos, el recibimiento de Castelli y González Balcarce, y otros documentos que también reflejaban la situación del virreinato luego de los movimientos revolucionarios.
Entonces, el Archivo General de la Nación recibe un documento, un correo en el cual un ciudadano chileno les ofrece estos documentos a la venta para ver si estaban interesados en adquirirlos, y el Archivo General de la Nación dice, pero estos documentos deberían estar en nuestro haber. Son documentos de nuestro país, pertenecientes a nuestro país, no corresponde, digamos, que lo tenga este ciudadano chileno, así que se dieron cuenta ahí y se percataron de la faltante de estos archivos, y procedimos con esa denuncia a publicarlos en la base de datos nacional e internacional. En este caso verán allí abajo es la base de datos nacional, pero también procedimos luego a la base de datos internacional. Con ese pedido en la base de datos internacional, comenzamos a trabajar con la PDI de Chile, la oficina de unidad especializada que les comenté previamente, y este ciudadano que estaba ofreciendo los documentos, perdón, yo les dije que era un ciudadano chileno, perdón, era un ciudadano argentino en realidad que estaba radicado en Chile hacía muchos años, y se comunicaba con el Archivo General de la Nación desde Santiago de Chile. Entonces, bueno, procedimos a su identificación y logramos recuperarlos con la labor de la Policía de Investigaciones de Chile, que procedió al secuestro y la incautación de estos bienes, y aportaron, bueno, fotografías de cada uno de ellos para que nosotros pudiéramos exhibírselas al Archivo General de la Nación y confirmar que efectivamente eran documentos que pertenecían al archivo. Esto lo que permitió luego es proceder al trámite de repatriación, que nuestro país la verdad que también es bastante pionero en ese sentido. Hemos devuelto muchísimas piezas a los estados peruanos y el estado de la República del Ecuador, algo que no se, lamentablemente, digamos, no todos los países incorporan, pero que desde hace muchos años nuestro país tiene esa política de cuando hay bienes culturales de otros estados, de otros países que son incautados en nuestro país, son restituidos de manera inmediata. En este caso fue lo mismo, la República Hermana de Chile procedió a la restitución de estos bienes, y fue una comitiva de nuestra oficina a la búsqueda de estos documentos, que luego fueron llevados y entregados al Archivo General de la Nación. Bien, como algunas conclusiones, aportarles que bueno, nuestro país ha generado una legislación muy adecuada y muy acorde a los tratados internacionales, bueno, la Convención de la Haya, la Convención 1970 de la UNESCO, los convenios con la ICOM, con la propia Secretaría General de Interpol, la OMA, la Organización Mundial de Aduanas y demás. La verdad que estamos muy alineados con todos ellos, y estamos aplicando nuestra tarea siguiendo las recomendaciones de todos estos organismos internacionales. Hay, como les comentaba, el tema de la capacitación y la sensibilización. La realidad es que nuestra oficina y ya también otros organismos como la UNESCO y demás, estamos haciendo una labor muy importante en este área de capacitar no solo a las fuerzas policiales, sino a todo el personal y toda la comunidad involucrada en el trabajo con bienes culturales y el patrimonio cultural, ¿sí? Personal de museo, personal de aduana, casas de subastas y demás, personal que trabaja en casas de subastas y demás, y hemos tenido la verdad que muy buenos resultados por el momento. Bien, este cambio de paradigma, ¿no? en las fuerzas policiales y las fuerzas provinciales que les comentaba, que tenían cada vez más policías estaban creando sus unidades especializadas en esta temática, se produjo gracias a que cada una de ellas está adecuando su misión y su función conforme a lo que son todos estos tratados internacionales ratificados por nuestro país en la protección del patrimonio cultural. Y bueno, en ese sentido la verdad es que el curso que venimos desarrollando desde hace 5 años aporta es un gran granito de arena en este sentido, ¿no? Y también la creación de ese Comité Argentino de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales lo que hace es
unificar, digamos, el esfuerzo de cada una de las áreas del Estado en esta temática de la protección del patrimonio cultural y lograr un esfuerzo mancomunado, todos, digamos, tirando para el mismo lado en lo que es la protección y lucha contra la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Bueno, eso ha sido todo. Les quiero dar las gracias nuevamente por la invitación, en nombre mío y en nombre del comisario Gómez Benigno y de todo el equipo de nuestra oficina del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural. Bueno, Pilar, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es muy enriquecedora, con mucha información. Seguramente esto le va a servir a todos los presentes y abre camino para incorporar parte del trabajo que hacen al conocimiento de los archiveros, que también, como agentes de protección del patrimonio cultural, creo que deben tener todas estas herramientas y esta información para trabajar mancomunadamente con el organismo Sí, sin lugar en a el que dudas. estás. Sí, sí, así es. A mí personalmente, sí, bueno, tenemos acá, por ejemplo, una pregunta de Fernanda Frason Martendal. Sí. ¿Ustedes tienen algún protocolo para investigar robo de obras o documentos digitales, como para frenar acción de hackers, etcétera? Bien, muy buena pregunta. La realidad es que todavía no estamos implementando un protocolo de robo a nivel digital. Estamos sí enterados del fenómeno y procediendo a trabajar con el área de ciberdelito para tratar de establecer también guías y protocolos de cómo proceder frente a este tipo de delitos. Y bueno, como han comentado muchos de los expositores, ¿no? Todos los organismos, digamos, de archivos y demás bibliotecas y demás, están procediendo a la digitalización, ¿no? de sus contenidos, y por eso es fundamental también proteger desde el aspecto digital. Pero actualmente todavía no tenemos un protocolo establecido, pero sí se está trabajando con el área de ciberdelitos. Bueno, acá Juan Martínez Gramajo, de Santiago del Estero, se me sube el chat. Buenísima Sí. la exposición de la licenciada Pilar Arrozagaray, un tema muy interesante y muy necesaria su difusión. Ya estaría averiguando para hacer el curso virtual que ofrece la Policía Federal Argentina. Bueno, Creo que es algo muchísimas de gracias. interés general. Muchas gracias. Muñoz Gema, excelente e interesante, felicitaciones. Estaré atenta a la propuesta de cursos que ofrecen de modo virtual. También Fabián Rey, también felicidades, felicitaciones, muy claro todo, licenciada Pilar. Muchas gracias. También perfecto, muchas gracias. Claro, la digitalización sería de las copias, pero claro. qué bueno que se está trabajando para al menos los documentos nacidos digitales. Sí. Nuevamente felicitaciones de Miriam, el anterior mensaje también de Fernanda. Una inquietud sobre el tema de la policía provincial en el caso de Santa Fe no está dentro de las policías que cuentan con un área específica. Correcto. Y como este es un congreso donde nacen mociones y peticiones que por ahí prosperan o por ahí no, creo que lo vamos a incluir para proponérselo al gobierno de la provincia de Santa Fe y a la policía de la provincia de Santa Fe para la creación del área. ¿Sí? No sé, de las otras provincias que faltan, tal vez sería también bueno sugerírselos. Como la FARA es nacional, creo que la inquietud se la podemos comunicar a todos. Perfecto, buenísimo. Bueno, Leandro. pregunta nuevamente. Sí. Leandro, habría que poner al final una moción de que todos los archivos que contienen documentos históricos faciliten inventarios a la federal para que puedan tener una idea de todos los documentos que hay. Les facilitaría mucho el trabajo, supongo. Claro. Sí, digamos, eso como
como norma, ¿no? O sea, el tema de la realización de inventarios sería bueno que se adopte como norma para todas las instituciones, ¿no? de archivos, y bueno, yo les mencionaba de todas las instituciones que tienen bajo su tutela bienes culturales, ¿no? Es fundamental, la verdad que la realización de inventarios, nosotros mucho también abogamos por este tipo de incorporación de inventarios en lo que es el patrimonio eclesiástico, ¿no? Hemos tenido, la verdad, que muchísimos problemas cuando ha habido robos de, por ejemplo, luminarias u objetos en iglesias, porque no se sabe, digamos, tal vez los propios sacerdotes o la propia gente de la iglesia que está en una iglesia en particular, no sabe qué bienes culturales tiene en esa iglesia, y de repente la feligresía dice, pero aquí había un retablo que ahora no está más, y bueno, nosotros tenemos que salir a investigar en base al desconocimiento, medio a ciegas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Recomponer el relato de la feligresía, de cómo era ese retablo y demás, pero la verdad es que después es muy difícil la labor de identificación de ese bien, que, bueno, gracias a Dios en muchos casos se puede recuperar. Hay un caso de una luminaria que ha sido sustraída en Lomas de Zamora, obtuvimos una foto de un feligrés, y de esa manera logramos identificarla y recuperarla, pero en otros casos la verdad que es muy difícil, y bueno, todo esto se debe también a la falta de inventarios en lo que es el patrimonio eclesiástico, que es muy rico, y bueno, lo mismo sería para los archivos, ¿no? O sea, la realización de inventarios en cada uno de los archivos. Hay el poder de privados también, ¿no es cierto? Museos privados o colecciones privadas. Sí, todo quien tenga, toda persona, digamos, institución, ya sea pública o privada, que tenga bajo su tutela bienes culturales, debería realizar este tipo de inventarios, y en su defecto, si no están con voluntad de realizar un inventario, mínimamente tener los formularios Object ID por cada uno de los objetos, y las fotos a color, ¿no? De buena calidad. Con el Object ID, que es del ICOM. Sí, ese lo pueden descargar también de la página, de nuestra página, ahí donde les mostré para consultar la base de datos. Hay otra opción del menú que es el formulario Object ID, lo descargan, es un archivo PDF y se completa, digamos, lo pueden obtener de ahí sin ningún problema, está en español, así que lo pueden descargar de ahí sin ningún problema. Sí, Chile tiene una dirección nacional que registra y es obligatorio el envío de copias del Object ID, como dice, claro. Que involucra a museos, etc. ¿Existe alguna normativa a nivel nacional, una normativa federal o un proyecto de normativa federal que imponga esa metodología? La verdad es que desconozco, pero no, me parece que no hay una normativa. A ver, tendría que consultar tal vez con gente del Ministerio de Cultura, que digamos que es quien se encarga, ¿no? de las normativas para las instituciones culturales, pero sí sé que muchas instituciones a nivel nacional, los museos, digamos, que dependen del Ministerio de Cultura de la Nación, sí realizan este tipo de inventarios. ¿Y van con copia a ustedes o a algún otro organismo, como en este caso Chile, que decíamos que va a una dirección nacional? Va con copia al Ministerio de Cultura, ¿no? O sea, lo que eso facilita para nosotros, digamos, no es que nosotros tengamos después acceso a ese inventario, sino que frente a un ilícito, ellos pueden brindarnos la información de ese bien específico que ha sido objeto de delito. Bueno, ahí Miriam pregunta si desde Interpol le ofrecen un inventario normalizado. Creo que la pregunta fue contestada, ¿no es cierto? Que es el Object ID, que puede bajar de la página de ustedes. Sí, así es. Antes Juan Martínez Gramajo preguntaba más o menos lo mismo que decía Víctor, así que ya se respondió. Bueno, desde la opción formulario. Ahí está. No sé si hay alguna otra pregunta, Hernán, o alguien quiere preguntar algo más. Ya acá dice, en ocasiones se observan ofertas de fotografías de gran valor histórico en Mercado Libre. Por ello, y como dijo don Arévalo Jordán, se hace muy necesario
la catalogación de los patrimonios documentales. Walter Elías Melbona. Sí, bueno, lo que es Mercado Libre, nosotros tenemos, nosotros digamos, nos organizamos por expedientes, ¿no? Que se abre cada expediente PC, Patrimonio Cultural, se abre en función del lugar en donde se ha cometido el delito. Tenemos un PC específico de Mercado Libre, que es el 491, y tenemos una comunicación muy fluida, la verdad que muy fluida con Mercado Libre. De hecho, una representante de Mercado Libre ha hablado en el curso de protección del patrimonio cultural que hemos hecho este año de manera virtual, y tenemos realmente un trabajo muy, muy estrecho con ellos en todo lo que es la oferta de bienes culturales a través de la plataforma Mercado Libre, ¿no? Mucho también fotografías y también muchos fósiles que están, bueno, protegidos por la ley 25743, y bueno, siempre que empezamos a investigar algún usuario, digamos, que estaba procediendo a la oferta de un determinado bien cultural a través de Mercado Libre, nos ponemos en contacto con Mercado Libre, y la realidad es que hasta ahora hemos llegado a muy buenos resultados, siempre con una muy buena predisposición de parte de la empresa. Pero bueno, sí, las fotografías por supuesto que también deberían estar inventariadas, ¿no? Correcto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Pilar, te dejamos partir. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, y seguimos en contacto porque seguramente los cursos van a interesar ¿Cómo no? ser realizados tanto por los participantes ahora como por profesionales que no están o docentes. Sí. Cualquier consulta que tengan respecto de los cursos o demás, recuerden, bueno, nuestro contacto es patrimoniocultural@interpol.gov.ar. Nos pueden escribir, contactar por ahí sin ningún problema, y les facilitaremos toda la información respecto de los cursos que se brindan en el IUCFA y los cursos que brindamos desde nuestra oficina. Con todo gusto. Bueno, y algo de información para la propuesta para las policías provinciales para que habiliten una dependencia. Correcto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por el espacio y por la atención de todos los participantes. Gracias a ustedes. Bueno, cerramos la mañana de esta tercera jornada del Congreso Argentino de Archivología, Percepción Social de la Archivología, y nos encontramos a partir de las 17 horas nuevamente. Muchísimas gracias y hasta luego.